El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA presenta Cuartillas. Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia, dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Buenas noches, señoras y señores, desde los estudios de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Reciban el saludo cordial de Beatriz Elena Mejía en la dirección de la emisora, la programación de Carlos González en la emisión número 644 de Cuartillas Radio. Les saludamos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del CIPA, periodista Antonio Estrada Saldarriaga. Momentos difíciles, críticos, vive hoy el país a causa de la polarización política por los intereses económicos de grupos y personajes que no disimulan sus apetitos desmedidos por el capital. Se ahonda en nuestro país la polarización porque hay huérfanos de poder que creen que estas dignidades son heredadas y ellos no están dispuestos a cederlas. Infortunadamente hay personajes en nuestra querida Colombia que no gustan de vivir en paz y otros son apóstoles y afiebrados por la reconciliación nacional. Muy a pesar de la riqueza y los amplios recursos naturales, agropecuarios, industriales, muchos compatriotas se acuestan con hambre y viven en condiciones inconcebibles de miseria en pleno siglo XXI. Y en medio de este caldeado ambiente social, la clase política, la dirigencia económica y gremial mantienen viva la llama de la discordia y se apuntalan en la defensa de lo que son sus intereses muy particulares. Y en medio de este caótico momento, ¿dónde estamos los periodistas? ¿Dónde están los periódicos? ¿Dónde están los medios de comunicación social? ¿Acaso estando como avivadores de odios y resentimientos que permean a todos los estratos sociales y acaso confundiendo a las personas de menos información académica? ¿Será que queremos volver a la prensa partidista de la nefasta época de la violencia de los años 40 y 50 del siglo pasado? Nos toca, apreciados colegas, hoy actuar con equilibrio, con responsabilidad profesional, con una serenidad inteligente. No podemos estar al servicio de los incendiarios. La comunidad, el pueblo, la sociedad requieren de periodistas éticos, comprometidos, pero con lenguajes de paz. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Leonel Gallego Restrepo. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado de hoy. Leonel, bienvenido a Cuartillas Radio. Bueno, le agradezco mucho, Zoila, le agradezco a Abraham, y aquí estoy para que ustedes me consideren que pueda ser útil. Leonel, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, yo elegí el periodismo porque era la única profesión académica universitaria que más o menos contemplaba algo sobre el cine, porque mi vocación estaba básicamente orientada hacia el cine, pero no había programas académicos en ninguna institución universitaria en el país y por tanto vi que lo más afín y más cercano a poder estudiar cine era el periodismo, y por eso fui que logré muchas cosas que se modificaran en el pensum de la Universidad de Antioquia para que precisamente hicieran un poquitico más de énfasis en cine y televisión, que eran los medios que realmente estábamos sin academia en el país, y eso fue básicamente la aproximación al periodismo. ¿Por qué el cine? Porque yo fui proyeccionista
de un teatro parroquial en el municipio de Tarso, donde yo nací. Y esa tarea de ser el proyeccionista desde tan niño, porque yo era monaguillo, y le cogí muy fácil el manejo del proyector de 16 milímetros, y el cura me llamó a decirme: hombre, Leonel, usted es capaz de aprender esto. Y uno de los técnicos de los que fomentaban el cine parroquial y el cine en estos pueblos, pues era Cine Colombia. Entonces Cine Colombia envió un técnico que me enseñó a mí y al padre a hacer las proyecciones de estas películas. Desde ahí, ese amor por el cine, porque era un medio fantástico para nosotros, que no, pues básicamente dominada por el cine americano en cuanto a los western y un poco también el cine mexicano. Así que me hice al cine desde siendo muy niño y monaguillo de la parroquia de Tarso, como proyeccionista del teatro parroquial. Leonel, cuéntenos acerca de su experiencia en medios de comunicación, en periodismo, y especialmente por ese programa tan especial que por muchos años ha dirigido, La Tierra, los Animales y el Hombre, que siempre uno dice el programa de Leonel Gallego en Teleantioquia. Sí soy, la verdad. Como decíamos, vengo del cine, mi vocación básicamente era el cine. Y en la Universidad de Antioquia no teníamos mucho énfasis en ese medio, ni tampoco. Entonces empezamos nosotros a introducir, incluso a mover desde los consejos estudiantiles, con Rodrigo Maya, con Ospina, que era un ingeniero, a mover la idea de los canales regionales de televisión. Y eso llegó a que cuando el gobierno de Turbay Ayala se presentara el proyecto de los canales regionales por parte de las universidades, no se dio el efecto, pero cuando llegó el gobierno de Belisario Betancur y Noemí Sanín en el Ministerio de Comunicaciones, ese proyecto logró acalar y se crearon los canales regionales. Creados los canales regionales, ya era un compromiso para muchos de nosotros que nos habíamos comprometido en fomentar estos canales, en producir. Entonces se crea Maya Televisión, una de las principales programadoras, y que inició, digamos, con Teleantioquia. Se creó la cooperativa de periodistas de Teleantioquia para que pudieran manejar el noticiero, porque había dificultades de entregar los noticieros regionales a las cadenas que estaban en RCN o a medios como El Colombiano, todo cosa. Entonces se propuso la creación de la cooperativa de periodistas para que manejara independientemente el noticiero. Yo, comprometido con Maya Televisión, me hice a ser editor de los primeros editores que hubo, formador de camarógrafos, gracias a que yo en Canadá tuve la oportunidad de estar muy cerca en un canal que se llama el Canal Multilenguas en Hamilton, Toronto, en Ontario. Allá pude aprender algo de camarografía y también pude aprender algo de dirección. Entonces la televisión era un medio que no se tenía en mucha experiencia en Antioquia ni en Colombia, porque todo eso lo dominaba prácticamente Bogotá. Así que nosotros tuvimos que empezar prácticamente desde cero en la formación de camarógrafos, editores y profesionales de este medio, aparte de empezar a ser, digamos, creativos y generadores de contenidos en la dirección. Estando en Maya Televisión, yo, y viviendo en Canadá, yo también presenté un guión de cine que se llama El Tren de los Pioneros. El Tren de los Pioneros es una película que recrea la construcción del ferrocarril de Antioquia. Entonces, ese guión que lo presenté, lo mandé desde Canadá, que un amigo, Jairo Osorio, me había dicho: Leonel, hay un concurso de guiones y vos sabes que yo sé que tú tienes algunos guiones. Mandé ese guión, ganó y me vine a dirigir la película. Y ahí fue cuando creamos también Maya Televisión. El proyecto más importante que tuvo inicialmente Maya Televisión no solamente fue Teleantioquia. Teleantioquia había empezado cuando el primer proyecto lo empezamos a realizar como productora de televisión, fue El Tren de los Pioneros, una película a la cual, por ejemplo, Focine pues aportaba una plata, Maya Televisión aportaba el trabajo y nosotros todo lo demás. Y logramos hacer esta película que fue la que
representó a Colombia en el Festival de Cine de Cartagena. En ese medio que nos movimos mucho con Maya Televisión, bueno, se dieron muchos programas. Yo, por ejemplo, creé para Maya Televisión un programa que llamaba Eventos, y con ello, pues yo logré más adelante independizarme de Maya Televisión y creé mi propia programadora que llamaba Imágenes Producciones. Con Imágenes Producciones creamos varias opciones. Primero que todo, creamos la tierra, los animales y el hombre. ¿Por qué la tierra, los animales y el hombre? Es decir, nosotros dentro del análisis académico decíamos qué actividades de la sociedad y actividades productivas no tienen espacio dentro de los medios de televisión. Entonces vimos que el sector agropecuario era uno de los que más adolecía de no poseer un espacio para dar todos sus contenidos, porque existían apenas unos noticiarios, unos micronoticieros o micronoticas o microsecciones en las cadenas nacionales que promovía el ICA, por decir algo, y entonces eran unos microsecciones semanales sobre producción agropecuaria. Yo hice con mi programa La Tierra, los Animales y el Hombre que ese sector y subsectores de la economía como el sector pecuario, agrario y también el sector agroturístico y turístico, pues tuvieran ahí una ventanita semanal. Eso en un momento muy importante dentro de la economía del desarrollo agropecuario colombiano se pudo, digamos, consolidar. Incluso este programa llegó a tener más rating que el propio canal. Hubo momentos en que La Tierra, los Animales y el Hombre era tan popular que llegó a superar el rating del mismo canal. ¿Por qué el programa La Tierra, los Animales y el Hombre se hizo, digamos, a tan buena audiencia? Por una cosa muy simple. Cuando éramos 14 programadoras para llenar de contenidos a Teleantioquia, la reunión se hizo en Imágenes Producciones para distribuir la parrilla. Y como yo era el anfitrión, digámoslo así, de esa reunión de todas las programadoras, pues no quería sacar ninguna ventaja y yo dejé que todos los programadores escogieran sus horarios. Y resulta que las programadoras evitaban el horario de las 7:30 los domingos porque estaba muy competido, porque el chinche, entonces que competir con el chinche, competir con noticieros, era muy difícil. Entonces a mí me fueron quedando esas mejores horas. Entonces a mí me quedó La Tierra de los Animales y el Hombre para un domingo a las 7:30 de la mañana. Es la primera vez que un programa agropecuario llega a un espacio AAA. Eso fue una de las razones, por ejemplo, de las que a nosotros nos benefició. Con el crecimiento y el fortalecimiento de La Tierra, los Animales y el Hombre, que fue el primer programa que viajó de Antioquia al exterior, que hicimos las ganaderías alemanas, las ganaderías canadienses, que tuvimos también la oportunidad de visitar prácticamente todo el continente americano con el ecoturismo y el agroturismo. Entonces nosotros pudimos ya crear otros espacios y creamos Imágenes Producciones, creó la entrevista a tres bandas, que era un programa de opinión muy simpático en el que a través del billar pues entrevistábamos a muchos personajes importantes que llegaran a Antioquia. También creamos un programa muy especial que era otro segmento que no tenía mucho espacio de la actividad cultural, que era Cóctel. Cóctel era vida social y empezamos a crear ahí el estilo de vida, gourmet, moda, y vino Fashion Television, que fue un programa que me traje de Canadá. Compré en Canadá los derechos y pasamos aquí lo que fue Fashion Television. Entonces Imágenes Producciones empezó a dar esos programas que no eran comunes en la televisión, como fue la moda internacional. Fuimos el primer programa de moda internacional que en la televisión colombiana, con Fashion Television. Nosotros pasábamos programas de moda 20 días después de que se diera el salón en Milán, en París, en Nueva York, en Londres. Entonces nosotros empezamos a coger ahí un gran auge y se vinieron entonces las academias de diseño. Y con ese programa de Fashion Television no solamente se quedaron escuelas de diseño, que la primera que se vino fue Cano de Bogotá, y otras que se crearon aquí, sino que también se fortaleció, como yo creé, agencias de modelos. Entonces empezamos a producir modelos, y dio la casualidad de que con Fashion Television también nace Colombia Moda. Entonces con Colombia Moda y Alicia
Alicia Mejía, empezamos a darle una visión muy moderna, muy cosmopolita y muy especial a la moda en Medellín, y con ello se fue creando también las escuelas de modelos, hasta nosotros constituirnos realmente en una fortaleza muy importante para la televisión que coayudaba al desarrollo cultural de la moda. Leonel, nuestras sinceras felicitaciones de verdad por todo ese recorrido, por todos esos programas. Digamos, en La Tierra de los Animales y el Hombre estuvo 3 años al aire. Posiblemente ahorita a partir de agosto vamos a empezar una modalidad que yo la creé, es decir, antes de que lo tocaran la televisión en Europa o en Estados Unidos, el agroturismo en estos momentos es muy importante en Estados Unidos, y los medios se ocupan mucho de eso, con la universalidad, con la globalización de la televisión misma, pues se han creado estos espacios de tal manera de que se una el turismo, la actividad agropecuaria o pecuaria al turismo. Como pasó en España cuando solamente el turismo era de playa. Entonces los agricultores y los campesinos y los pueblerinos de España protestaron porque todos los auxilios hacia el turismo se iban solamente para de playa, y entonces vino un programa muy especial en España, se dio un programa muy especial de sábanas limpias. Empezaron a calificar a los agricultores y a los campesinos y a los hacendados a cómo receptar turistas, y en esos momentos empezó ya el gran auge del turismo rural, que fue también a conquistar un poquitico a Costa Rica. Pero le voy a comentar lo de la tierra del hombre, la tierra de los animales y el hombre, que usted me dice. ¿Por qué dejamos el programa? Estamos en un receso ya llevamos para 2 años de receso que no sale La Tierra de los Animales y el Hombre. Cuéntenos cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo. La dificultad es que nosotros, los periodistas independientes, la dificultad ha sido el que tenemos que mercadear nuestros contenidos, y la dificultad es que el periodismo y la formación periodística no tienen esas áreas, enfatizando en el área del mercadeo. El mercadeo es fundamental para que el periodista pueda vender sus propios contenidos, más ahora con los retos de la televisión abierta y con la globalización. Leonel, maravillosa pues su trayectoria en televisión, en cine, y sobre todo en esa parte tan difícil también de ser empresario, de ser independiente. No, que le iba a decir yo que cuando nosotros empezamos aquí no habían sino unos medios, era usted o ser periodista de la radio o entrar al Colombiano o al Mundo, y era muy difícil para toda esa mano de periodistas que estábamos saliendo de la Antioquia. Fuera de eso, que después ya se pega la bolivariana, entonces empieza todo el mundo el periodismo como moda. ¿Y a dónde? ¿Y qué medios nos van a generar esa mano de obra? Imposible, podían aceptar todo eso. Entonces todos teníamos que ser empresarios, teníamos que buscar hacer nuestra propia empresa periodística. Así es. Bueno, Leonel, ya hablando pues del periodismo como tal en Colombia, ¿usted cree que hay libertad de prensa? Sí, no, yo siempre he creído en la libertad de prensa y pienso que en Colombia la hemos tenido todo el tiempo hemos tenido libertad de prensa. Yo hice corresponsalías para una revista en tiempos muy difíciles, como fue Alternativa, y yo fui fotógrafo de la revista Alternativa, que era la de García Márquez y Enrique Santos Calderón, y a mí me tuvieron en Amaporita, en una huelga bananera. Yo estuve haciendo fotografías allá para Alternativa y me detuvieron, me salvaron los periodistas del tiempo, porque ya pusieron, digamos, el grito en el cielo. Pero fue las únicas dificultades que tuve, pero era que estábamos en un conflicto muy berraco, a la cual los comunistas y los partidos de izquierda malintencionadamente pues entraron también a manipular el derecho democrático, porque es que si no hubiera habido libertad de prensa no hubiera existido la revista Alternativa. Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de comunicación, de periodismo de Colombia y el mundo? Que el reto ahorita es la televisión abierta, que ahorita el reto es el contenido. El contenido es lo que vale, o sea, producir buenos contenidos, producir un buen contenido, bien sea para cine, para televisión, por ejemplo, producir para Netflix. Netflix ahorita tiene y estas
como le dijera, estas plataformas ya brindan otras oportunidades, pero tú tienes que manejar es un proyecto, un contenido y buscar con ellos la financiación. Ahora es más fácil acceder a hacer una película con el patrocinio de Netflix que en cualquier época de atrás. Ahora está más fácil eso. Yo, por ejemplo, ahorita tengo unos proyectos para presentarlo a Netflix. Hay productores y productores independientes, de tal manera que yo creo que el periodista tiene que pensar como empresario, como productor, y sobre todo, no ser romántico de que solamente lo que uno produce y lo que uno genera o es capaz de crear se va a hacer. Uno tiene que ser un gran vendedor y un proyector de nuestros contenidos a una plataforma universal. Ha sido muy grato tener hoy como invitado en nuestro programa institucional del CIPA, Cuartillas Radio, al comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, un pionero de la televisión, del cine, en estos medios en Antioquia, y es Leonel Gallego Restrepo. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Soy Abraham, a ustedes, a Cuartillas Radio, a Radio CIPA Estéreo y a la emisora de la Universidad de Antioquia, a nuestra querida Universidad de Antioquia. Pues mil gracias por haberme escuchado y todo este cuento. Ética periodística, con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de Ética Profesional del Periodismo en el programa Cuartillas de Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. A propósito de las situaciones que se han dado con motivo de las relaciones entre el gobierno actual de Colombia y numerosos medios de comunicación y el pronunciamiento reciente de asociaciones como el mismo Círculo de Periodistas de Antioquia, trataré con la brevedad del caso acerca de lo que puede ser una relación sostenible entre un gobierno y los periodistas, en qué debe basarse para que haya respeto y haya transparencia y compromiso con la verdad. Los dos actores desempeñan roles fundamentales en una sociedad democrática. El gobierno tiene la responsabilidad de servir al interés público y los periodistas de informar con rigor, independencia y ética, pero también de servir al interés público y al bien común. Para que esa relación funcione de modo saludable, es fundamental que el gobierno garantice la libertad de prensa como un derecho constitucional. O sea, esto implica proteger a los periodistas frente a amenazas, censura o represalias, permitiendo que ejerzan su labor sin miedo y sin restricciones. Al mismo tiempo debe fomentar el acceso libre y equitativo a la información pública mediante la promoción de la transparencia en la gestión y en la toma de decisiones. Esto fortalece la confianza ciudadana y previene la desinformación. Los periodistas, por nuestra parte, debemos mantener un compromiso firme con la objetividad, la veracidad y la verificación de los hechos. Por consiguiente, actuar con independencia, sin caer en el extremo del sensacionalismo, ni en la defensa de intereses particulares, grupales, económicos, políticos, es algo que es clave para que la labor periodística contribuya al desarrollo democrático y al control del poder. Es decir, el respeto mutuo se cultiva también por medio del diálogo constante, de canales de comunicación abiertos. Un gobierno que escucha a los medios y responde con sentido de responsabilidad a sus preguntas, pues demuestra y acredita madurez democrática. Y al mismo tiempo los medios deben evitar posturas hostiles y darle prioridad al análisis crítico y constructivo. En conclusión, una relación equilibrada entre gobierno y periodismo fortalece la calidad democrática y el derecho de los ciudadanos
a estar bien informados, no muy informados. Solo mediante el respeto, la transparencia, la colaboración institucional puede considerarse un entorno comunicativo sano y sostenible. Estos son, en síntesis, opiniones basadas también en muy diversas declaraciones nacionales e internacionales con motivo de este problema crucial sobre las relaciones que debe haber entre un gobierno y los periodistas. La sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. La Alcaldía de Medellín dio inicio oficial a la licitación y construcción del Parque Primavera Norte, una obra que transformará radicalmente el espacio público en el sector de Acevedo. Este megaproyecto urbanístico, con una inversión de 216 millones de pesos, abarcará 70.000 metros cuadrados y ofrecerá a la comunidad una amplia diversidad de equipamientos y servicios para el disfrute ciudadano. La iniciativa, que forma parte del Plan de Desarrollo 2024-2027, ha sido presentada con gran expectativa por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó su impacto social y ambiental. La primera tarea será la construcción de un muro de contención en un punto crítico del río Medellín, elemento fundamental que garantizará la estabilidad de las demás intervenciones. A partir de junio de 2026 se efectuará una entrega progresiva de los espacios, iniciando con el Jardín Infantil Buen Comienzo y el Centro Recreo Cultural. La ciudad avanza hacia una renovación urbana integral que atenderá las necesidades de un sector históricamente vulnerable. El Parque Primavera Norte representa un hito para el futuro de Medellín. Bajo el lema de lo visible y lo invisible, el Festival Villa del Cine en esta ocasión gira alrededor de tema curaduría de bienes artísticos y culturales, especializado en nuevos realizadores, enfocado a promover y circular las primeras y segundas cintas de directores nacionales e internacionales. La convocatoria del Festival Villa del Cine continúa abierta hasta el 31 de julio. Podrán participar con obras cinematográficas y audiovisuales en cortometrajes y largometrajes. Las bases para inscribirse y participar se encuentran en la página web www.villadelcine.com o a través de las plataformas aliadas Film, Freeway, Festour, Short Film Depot y Movie Beta. El Festival Villa del Cine en sus 10 años se ha convertido en todo un referente dentro de la escena de festivales de cine a nivel regional y nacional, con más de 600 cintas inscritas y ha entregado 150 premios para la creación de un nuevo cine colombiano. Pronunciamiento del CIPA. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, como primera agremiación periodística en el departamento de Antioquia, que tiene como misión la defensa de la libertad de expresión como un derecho prevalente para garantizar la información veraz, honesta, plural y de servicio a la comunidad, nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestra profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en contra de la prensa y los medios de comunicación en Colombia. Consideramos que estas palabras no solo afectan la credibilidad y la integridad de nuestra profesión, sino que también ponen en riesgo la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. La prensa juega un papel crucial en la democracia, ya que informa, educa y fiscaliza el poder. Sin una prensa libre e independiente, la democracia se ve debilitada y la corrupción puede prosperar. Hacemos un llamado a la Presidencia de la República y a los líderes políticos a reflexionar sobre la importancia de la prensa en la democracia y a respetar la labor de los periodistas. Es fundamental que se reconozca el valor de la prensa en la construcción de una sociedad informada y crítica.
también es necesario aclarar que la prensa en su libertad no debe ser objeto de manipulación de los grupos económicos o de los dirigentes políticos, hoy ambicionando el poder político cuando pronto se darán procesos electorales. Proponemos un diálogo constructivo entre el gobierno y el gremio periodístico para abordar las preocupaciones y desafíos que enfrenta la prensa en Colombia. Exigimos que se tomen medidas efectivas para proteger a los periodistas y garantizar su seguridad en el ejercicio de su profesión. Junta Directiva SIPA 2025-2027. Antonio Estrada Saldarriaga, presidente. Medellín, julio 25 de 2025. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Beatriz Elena Mejía Mejía en la dirección de la emisora, la programación de Carlos González, Antonio Estrada Saldarriaga, presidente del SIPA, la directora ejecutiva del SIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, el expresidente del SIPA, Juan José García Posada, la practicante de comunicación social de la Universidad Luis Amigó, Margarita Sierra López y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia SIPA. Los esperamos en una próxima emisión, aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.